Por supuesto, la nota de esta reunión en que participaron tanto el ministro de Comunicaciones como la empresa Overdeck de Brasil, la encargada de la construcción de este proyecto carretero en 3 tramos que llega desde Cocales hasta Tecunumán, por supuesto, que es el tema más importante con estos contratos paralizados. Se habla de un contrato de más de 380 millones de dólares, de los cuales se habría pagado ya por parte del Estado más del 70% de la obra, pero a decir de los mismos directivos de la empresa brasileña Overdeck, tan solo se tendría una ejecución superior al 35% de la obra. Pagado 70%, ejecutado 35%, pero que habría una reevaluación de la obra porque hay una serie de tramos que tendrían un costo diferente a lo presupuestado dentro del contrato. Ese es nuestro tema. A ver, que no ha de ser el único de los que ha tenido el Estado de Guatemala y que ha sido un proceso reiterativo de colusión entre aquella empresa constructora. La obra gris en Guatemala ha tenido ese tipo de problemas de manera histórica. Licenciado Jorge Jacobs, me da gusto saludarlo. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches y buenas noches a todos nuestros televidentes. Y realmente creo yo que este es un tema crucial porque finalmente empieza a hacerse más palpable, los casos que se deben de perseguir de corrupción que hay en la obra pública. Yo he insistido desde hace meses que la mayor parte de investigaciones que se han presentado han sido con relación a los casos que están así en la periferia de la corrupción, pero el funcionamiento del Estado más que todo, pero ¿no? El grueso de la corrupción, donde en la obra pública, la lista geográfica de obras, en la compra de medicinas y donde se gastan cientos, si no miles de millones de quetzales anuales, todavía no se han revelado muchos casos alrededor, diría que casi ninguno. Ahorita se está planteando ni siquiera como un caso de corrupción todavía, ¿verdad? Solamente como un caso de sobrevaloración, aunque para mí también eso es corrupción. Pero creo yo que es importante que ya se empiecen a sacar estos casos porque se van a descubrir muchas cosas. Desde hace tiempo hemos denunciado y otras personas también han denunciado cómo este caso ahorita de la empresa brasileña no es la excepción, es casi que la regla en el Ministerio de Comunicaciones, en MISIVI, que resulta que hacen un contrato inicial por, digamos, 100 millones de quetzales por hacer un tramo carretero, ¿verdad? Pero de ahí resulta que eso es lo que queda así público y lo que más o menos se conoce, porque igual la gente ni se entera de eso, pero eso es lo que queda más o menos público. Pero de ahí resulta que ya hecho el contrato, hay un reajuste, ¿no? Hacen reajustes que ya solo lo negocian así entre el ministerio y la constructora, y de ahí resulta que un tramo que supuestamente se había negociado por 100 millones de quetzales, al final para costando 150 millones, 200 millones, 250 millones, y nadie se entera, ¿verdad? Solo la negociación que hicieron ahí en el ministerio y la constructora. Imagínense la discrecionalidad que da ese tipo de ampliaciones para la corrupción, ¿verdad? O sea, es tan fácil decir, ¿sabes qué vos? Mejor no la dejemos en 100, dejémosla en 200 y te damos unos tus 20 milloncitos ahí para tus cocas. Para los gastos de funcionamiento, le llaman. Yo le digo una cosa, yo no tengo nada en contra de Brasil, me parece un país maravilloso, pero los contratos que el Estado de Guatemala ha suscrito con empresas brasileñas han sido muy, muy costosos para el Estado guatemalteco. Recordando al menos 3, el de los autobuses del Transurbano, recordando el de los aviones, los Super Tucanos, que no fueron al final adquiridos, pero que el Estado de Guatemala igual tuvo que pagar en tiempo de Pérez Molina más de 22 millones solo por cancelar el contrato. 22 millones de quetzales que se fueron al aire, que se perdieron, que sabrá Dios qué pasó con ellos. Y bueno, este contrato que también tiene otra serie de implicaciones. Vemos primero las declaraciones de tanto el ministro de Comunicaciones como del director de la empresa Overdeck al respecto. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos.
La posibilidad de que el tramo carretero de la CA2 Occidente, que conforma de Cocales-Escuintla a Tecunumán-San Marcos, quede inconcluso, depende de la voluntad del Ministerio de Comunicaciones. Sin embargo, el jefe de dicha cartera ha solicitado primero un informe a la constructora Odebrecht para que ésta informe para qué quiere más dinero. Si hay un tramo en donde los materiales no están cerca de donde ellos diseñaron que iba a estar, eso supone un costo mayor irlos a acarrear desde el río Samalá hasta donde lo necesitan. Ese costo lo han incrementado, está en el contrato y yo quiero ver en cuánto se ha incrementado. Porque me pudieron haber puesto cualquier cifra, pero necesito saberlo. Según García, de los casi 380 millones de dólares que se prestaron al Banco de Brasil para financiar la obra, ya se ha pagado el 70%, cerca de 250 millones de dólares, para un avance hasta el momento de entre el 30 y 40% de la obra. Según los personeros de Odebrecht, están seguros que el dinero no alcanzará, pero tampoco conocen cuánto más podrían solicitar. El diseño que tenían era un diseño básico que naturalmente podría tener sus variaciones. Lo que encontramos en campo hasta ahorita es algunas quizá premisas. En la parte del tramo 1, la fuente de material es próxima, hay bastante, pero no sé, en las calificatas que se sacaron en la época, que pudimos analizar después de empezar el proyecto, se creía que podía reutilizar mejor los materiales, encontrar las minas naturales. Y después también la fuente de material que pude explicar en el tramo más arriba. Además de esto, sí fueron cambios como la norma internacional de los puentes. Hablo mucho de eso, que eso es muy importante, que no había cómo, no fue una decisión de Guatemala, fue una decisión de norma internacional. Claro, ahí Guatemala, por Colegio de Ingenieros, hace un cambio del diseño y pasa a ser eso una normativa nacional. Odebrecht es la misma empresa investigada en Brasil por presuntos actos de corrupción en ese país relacionados con Petrobras. No obstante, el director general en Guatemala asegura que los problemas que tienen en Brasil son diferentes y ajenos a lo que sucede en Guatemala. El origen de la contratación es que Odebrecht, así como en Guatemala, como en Panamá, como en otros países, o sea, demuestra interés en trabajar en el país. Y tiene el Banco Nacional de Desarrollo Brasileño, el BNDES, por detrás. O sea, que también tiene interés en hacer exportaciones de bienes y servicios brasileños. Y con tasas de interés para préstamos, o sea, súper ventajosas. Entonces, eso es lo que pasa. Quien desarrolla el proyecto, el negocio, no es Brasil, no es BNDES, es Odebrecht. Mientras tanto, se espera que el informe que ha solicitado el ministro para determinar cuánto dinero se necesitará de más para concluir la obra sea entregado en la primera quincena de junio y luego determinar qué acciones tomar, donde no se descarta la posibilidad de un nuevo préstamo que sería gestionado esta vez en otro banco, ya sea Japón o Corea, pero ya no en Brasil. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Esa es nuestra etiqueta. Contratos paralizados es nuestra etiqueta de esta noche. Mario Rosales, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos, Jorge y toda la audiencia de Canal Antigua a las 10 p.m.? Bueno, acá lo que hay que verificar en todo este contrato, hay que ponerlo en el contexto de la administración de Otto Pérez Molina y bajo el ministerio durante la gestión de Alejandro Sinibaldi. Yo, por lo que entiendo, pues este contrato al final bastante desfavorable para el Estado guatemalteco, unas cláusulas ahí que para nada, o sea, desfavorable completamente para el Estado guatemalteco. Anoche la fiscal general acá en Canal Antigua decía, en referencia al tema de las plazas fantasmas, que en dónde había estado la Contraloría de Cuentas en los últimos 4 o 8 años. Yo ahora le tomo esa frase, pero yo diría, ¿en dónde ha estado la Procuraduría General de la Nación en todos estos años? O sea, el abogado del Estado, quien debe defender los intereses del Estado de Guatemala, permite que estos contratos se firmen, se le concedan todas las prerrogativas y beneficios a la contraparte. ¿Quién revisa eso? Miren, que solo habría que hacer una acotación, Mario. Por cierto, la nota más importante del día ha sido la designación de la doctora Navera Molfín como nueva Procuradora General de la Nación, en mi particular opinión.
puede ser una elección de ganar-ganar para el Estado de Guatemala. Nuestro reconocimiento para el licenciado Alejandro Balcells Conde, con quien nosotros hemos tenido el honor de trabajar, y para la doctora Morfín. Me parece que es ese dilema correcto, el que uno quisiera que se tuviera en el Estado, ¿no? Pero bueno con bueno, perdón. Pero yo, de verdad, tomando este nombramiento del día de hoy, yo le diría a la audiencia, hagamos un ejercicio. Mencione usted por lo menos 5 exprocuradores generales de la nación. Haga la memoria. O sea, haga la memoria. Es que el trabajo del procurador general de la nación en este país es opaco, no existe, no se meten absolutamente nada. Aquí lo que hay que cambiar en primera es la forma como se elige al Procurador General de la Nación. En los últimos gobiernos, los presidentes eligen al compadre, al quien me cuida las espaldas. Ahí está el caso del señor Vladimir Aguilar. Se hizo de la vista gorda en el caso TCQ y lo mismo han hecho todos los expresidentes. O sea, de verdad, aquí lo que hay que hacer es cambiar. El presidente no tiene por qué estar eligiendo al Procurador General de la Nación. Es el abogado. Miren, si usted tiene un abogado, si usted le da un mandato legal a su abogado para usted vaya a salir del país y su abogado va a representarlo en una representación legal en una empresa, en una sociedad anónima, ese abogado tiene que velar por los intereses de su empresa, no digamos los intereses del Estado guatemalteco, no digamos los intereses, porque al final este dinero no es de Otto Pérez Molina, no es de Alejandro Sinibaldi, ese dinero es suyo, de Jorge, mío, de todo el que tributa en este país. Entonces yo lo que veo acá es que esto se resume y ligándolo y empatándolo a la coyuntura de hoy, a que la figura del Procurador General de la Nación, quien tiene que revisar que los intereses del Estado guatemalteco no se vulneren en este tipo de contratos, es inoperante, es inexistente. Vamos a la primera interacción de esta noche. Gracias a publicar. Estamos en la primera interacción de esta noche en el 4269-1824 a través de WhatsApp. Y de seguro que Sinibaldi y Otto Pérez no recibieron tajada de esos millones de dólares desembolsados del Banco Centroamericano de Integración, del BCIE. Y de seguro no habrá castigo ni para el país, habrá reembolso y nosotros a pagar esos millones. Qué simpáticos los ladrones que siempre salen sonriendo, nos dice. Esos contratos siempre ponen lagunas y después los llenan a su sabor y antojo. ¿Y qué pasa con la resolución 1/2014 del Ministerio de Finanzas de Iniciativa de Transparencia en el sector de la construcción? Su objeto es definir requisitos y divulgación obligatoria en Guatecompras. Buenas noches. Lo que demuestra esa es la mamarrachada de acuerdo al que llegaron. No hay profesionalismo. Si se firmó a trabajar, se ha dicho, no a pedir más. Si hay un acuerdo que se cumpla, todo eso se habló y no hay más. Es mucho dinero. ¿Por qué en Brasil? Bueno, Guatemala tuvo principalmente desde el periodo de Álvaro Colón una relación de intercambios económicos entre Guatemala y Brasil. De hecho, el plan, la compra de los tucanos era un proyecto de Álvaro Colón. De Álvaro Colón, igual que la de los buses, ¿verdad? Sí. O sea, igual de los buses, que ¿cuántos de esos buses vinieron efectivamente a Guatemala? El 10%. 10%. Del cual el Estado de Guatemala es garante, ¿eh? Estos nos venden espejitos, ojalá no se dejen. Y la ampliación a 4 carriles de Escuintla a Ciudad Pedro de Alvarado, seguramente sobrevalorado, nos dice. La cárcel es muy poco para esos ladrones de cuello blanco. Tienen que ver un responsable y también tiene que ver responsabilidad del nuevo presidente del gobierno, corregirlo, nos dice. La ley de contrataciones del Estado sí permite renegociaciones, pero esas no pueden ser de manera antojadiza, deben de ser debidamente justificadas y con bases a parámetros ya establecidos. Yo estoy de acuerdo. El tema es que aquí estamos hablando de un incremento de por lo menos el 100%, o sea, al doble por kilómetro. A ver, yo entiendo que usted va a renegociar, Lic, pero el tema aquí es que hay un acuerdo, hay una colusión, ¿me entiende? No es una renegociación legítima, como en muchos de los contratos. Es que aquí ni siquiera te aseguro que las negociaciones tampoco fueron legítimas, no digamos las renegociaciones. Por supuesto. Esta es nuestra primera interacción de la noche. Gracias a publicar. Jacobs. Yo creo que, repito, esto debe de ser para que abramos los ojos y yo he estado insistiendo en que se debe de perseguir la corrupción en toda la parte de obra pública porque ahí
hemos sabido desde tiempos, no digo inmemorables, pero casi. Por lo menos desde que yo me recuerdo, que han andado bregando en temas de estos de medios y de política hace ya más de 20 y pico de años, es un secreto a voces que todas, si es que no, bueno, tal vez no puedo generalizar, casi todas las contrataciones de obra tienen incluidas una parte que se va a comisiones, como le dicen, que básicamente es la corrupción, ¿verdad? O sea, bueno, el 10% en el tiempo deportivo lo subieron al 35%, o sea, así de grueso es la corrupción en toda la obra pública. Y repito, de eso todavía no se han hecho investigaciones, y te aseguro que si empiezan a escarbar van a encontrar muchísima, que la gran mayoría, como tal vez no puedo decir que todas las contrataciones, pero la gran mayoría de contrataciones no solo están sobrevaluadas, sino que adicionalmente muchas de ellas... La calidad de la obra es malísima. Exactamente, y adicionalmente en la que tiene que ver con servicios generalmente ni siquiera se hace. Por ejemplo, en los dragados y cosas así que no se ven. Que no son visibles. Que no se ven de ahí. En el esparcido del agua mágica y demás, ¿no? Exactamente, entonces muchas de esas cosas y todo eso le correspondería en teoría a la Contraloría General de Cuentas, pero eso y la carabina de Ambrosio, recordemos que también hay contralores generales de cuentas que están en la cárcel todavía, ¿no? Precisamente por corrupción adentro de la CGN, ni siquiera por no haber hecho su trabajo, pero lamentablemente la Contraloría General de Cuentas no ha hecho su labor, y de eso es que vemos que como te digo, por lo menos en los últimos 20, 30 años han sido cientos, si no miles de millones de quetzales lo que se han robado, lo que nos han robado, porque después la gente dice, no, es que le robaron al Estado. No le robaron al Estado, nos robaron a nosotros. O sea, el Estado no existe, eso solo es una ficción así de lenguaje. Nos robaron a nosotros, los que tenemos que pagar toda la deuda y todos los impuestos para pagar lo que ya se robaron. A ver, que dentro de esta visión de la que habla el licenciado Jacobs, hay que entender que, a ver, yo sí soy un creyente de que al funcionario de primer nivel se le debe de reconocer como un profesional, que se le debe de remunerar como un profesional. Pero la Contraloría de Cuentas es una posición bastante bien pagada en el Estado de Guatemala, bastante bien pagada. O sea, en el Estado de Guatemala para tener los resultados que hoy tenemos. O sea, si no estoy mal, desde el incremento que se dio la excontralora Segura son 70,000 quetzales al mes. Seguridad. O sea, 70,000 quetzales a su cuenta bancaria. A ver, que un profesional de alto nivel cuesta eso. No sé cuánto cuesta, pero entiendo que 70,000 quetzales al mes es un puesto bien pagado en el servicio público o en el servicio privado. En cualquier lado, 70,000 quetzales es una plata. Para tener este tipo de trabajos donde una fiscal le dice, mire, ¿y qué estaba haciendo, señora? O sea, que no se dio cuenta de nada. Es que hay que matizarlo también, ¿no? Estamos con contratos paralizados como nuestra etiqueta de esta noche. Estamos en nuestra interacción a través de Twitter. Checo, increíble el nivel de corrupción en nuestras instituciones de gobierno. La pobreza no es económica, es ética, es lo que nos dice Checo. Julio César nos plantea, tomen en cuenta que el ICMENCOS, segunda vez que ejerce esa función, sin duda hay algo anómalo en ello. Sí, pero tiene un periodo intermedio que es el de la licenciada Segura. No, pero de hecho la elección de Carlos Mencos fue irregular ya. Fue cuestionada. Fue cuestionada, pero adicionalmente la pregunta es, bueno, ¿y qué hizo en su primer periodo? O sea, ¿dónde están todas las acusaciones? ¿Dónde está toda la corrupción que persiguió durante su primer periodo? Dice que mañana dará una conferencia de prensa al respecto. Pues ni modo, porque no se quiere quedar atrás, pero realmente no está haciendo su trabajo. Too late, too short, dicen los norteamericanos. Wilson, todos estos contratos paralizados son consecuencia de falta de pantalones del procurador de la PGN, además de la corrupción. Mario nos plantea, ¿qué culpa tiene el Estado de los malos cálculos que hicieron para hacer la obra que los obliga a terminar? Susana, ¿quién gana con esto? Nos endeudan y no cumplen, no es la primera vez. Wilson también, los que son overdeck ladrones, eso lo hace una empresa que no tiene nada de conocimiento. Rafael nos plantea, ¿acaso esta empresa brasileña no es la misma del papel chuco que decía Sinibaldi? Entiendo que sí. Entiendo que sí. Sí, la misma. Susana nos dice, la deben determinar, este es el momento de accionar legalmente. El doctor Hernández,
Esto demuestra que Guatemala es profundamente subdesarrollada debido a las mafias disfrazadas de partidos políticos. El doctor Hernández está haciendo una acotación de la teoría del subdesarrollo de las élites, en este caso de la élite política, que marca que si usted tiene una élite subdesarrollada, lo que va a tener es obviamente un subdesarrollo en cascada. José Rodríguez, 3 puentes de la franja transversal del norte aún no están finalizados. Trabajo a cargo de la empresa Soler Bonet, es lo que nos dice. Y por último, Antonio, esta empresa está señalada de corrupción en Brasil. Sí. ¿Cómo no están transando aquí en Guatemala? Bueno, hay que decir que en Brasil la situación es realmente caótica. De hecho, es el mismo caso por el cual destituyeron por el cual están persiguiendo a algunos de los cercanos a Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff y a Michel Temer. Yo me quería referir precisamente a eso. El presidente de esa empresa en Brasil fue condenado hace mes y medio a 15 años de cárcel por lavado de dinero, cohecho activo, pasivo. O sea, el señor es una joya en Brasil. Pero esta empresa no solo tenía operaciones en Guatemala, también tenía operaciones en México y en Perú, que México y Perú, digamos, no son los ejemplos de la transparencia del Estado en América Latina, pues bastante cuestionados, y varios de sus funcionarios enfrentando procesos judiciales por corrupción. En este caso, creo yo que también hay que poner en contexto cómo en el caso de Otto Pérez Molina, porque a mí me llama poderosamente la atención. En el caso TCQ aparece esta empresa TCB española, su presidente con orden de captura internacional, Ángel Pérez Maura, ligado al Partido Popular de España y agente de Mariano Rajoy. En este caso de esta empresa que incumplió la construcción de la carretera, y que es precisamente la que decía un Twitter ahí, de aquel famoso dicho de Alejandro Sinibaldi del papel chuco, en la oficina del presidente de la constructora en Brasil, que está ligada a esta, encuentran ese papel donde supuestamente le envían a Alejandro Sinibaldi $1 millón vía Antonio Solá, estratega del Partido Popular de España, estratega de Otto Pérez Molina en 2007 y 2011, y entonces ahí uno dice, bueno, realmente, ¿qué está pasando con el Partido Popular de España y estos casos por demás cuestionados de corrupción? ¿Te pareces tanto a mí? Dice una canción, porque si usted toma en cuenta cómo a los partidos de ala de derecha de América Central, principalmente del Triángulo Norte, les vendieron la misma campaña. La misma. O sea, y se las vendieron como una campaña original, porque la de Pepe Lobo, que por cierto su hijo se declaró culpable de narcotráfico, era la misma campaña que tenía Pérez Molina aquí, la misma que tenía la Alianza Republicana Nacionalista Arena en El Salvador. O sea, hay una suerte de combo ahí bastante extraño que, a ver, que nos marca que en América Latina tenemos los mismos problemas. O sea, cuando usted ve el caso de Portillo, que se daba el mismo caso con el expresidente Flores, que ya ha muerto, pero que fue exactamente lo mismo con el tema de Taiwán. O sea, los problemas son realmente de origen. Nuestras repúblicas son poco desarrolladas en cuanto a su conceptualización de pesos y contrapesos y de controles dentro del mismo Estado. Por lo tanto, padecemos prácticamente los mismos problemas. Estamos en la interacción a través de el WhatsApp. Nos dice, mejor contratar empresas nacionales. Los dueños que conozco invierten su dinero en Guatemala. Estos brasileños nos roban y se llevan el dinero a otro país. O sea que los locales solo se lo roban, pero lo invierten aquí. ¿Alguien sabe qué pasó con la carretera del periférico de Chimaltenango? Otto Pérez vino a poner la primera piedra, creo que ha sido la única. Pues ojalá haya... O reinauguran y reinauguran puentes, ¿verdad? Ojalá de verdad haya una solución al tema de Chimaltenango. Hay dos lugares que le afectan a Guatemala en su competitividad de manera terrible. El paso por Chimaltenango es terrible. Y el paso por Cuyotenango en Suchitepe. Pero ahí en Chimaltenango usted se puede quedar hasta 1 hora parado. ¿Y en Cuyotenango? Sí. Hasta sí, 1 hora es un ganchito. parado. O sea, serán 500 metros y usted puede pasar ahí 1 hora. Es terrible. Buenas noches, les saludo de Jutiapa. Aquí el maquillaje de las carreteras lo hizo la UNE y un diputado que gracias a Dios ya no es diputado. Oiga, saludos hasta Jutiapa, muchas gracias por comunicarse.
¿Qué pasa con la carretera al Polochic? Pavimento de San Julián, 5 kilómetros a 1 millonada. Esta fase era de 50 kilómetros, donde están 45 el primer tramo. Saludos, Malena. Gracias, Malena. Empresa Tokura inició en el gobierno de Colón y no continuaron un tramo de 1.50 kilómetros. Sinibaldi pidió a japoneses 35%. Quetzal, ¿a poco no lo creen? No entendí muy bien el último mensaje, pero... O sea, que la comisión que pedía era el 35%. Del 35%, nada, hombre, una bicoca. No quería quedarse atrás con los deportistas. Ese dicho que dice nadie sabe para quién trabaja, en este caso ya tiene su nombre. Brasil, ¿cuántos años de nuestro trabajo sudaremos sin comer bien y nuestros hijos desnutridos? Qué mal interminable es lo que nos dice. José Miguel, cuando el río suena, piedras lleva, a la Contraloría General de Cuentas no ve nada, nadie lo cree. Y nos dicen felicitaciones al Ministerio de Comunicaciones por serlo público. Eso deben hacerlo todos los ministerios. ¿Quién es más pendiente de la antigua? Se llama Carlos Mencos, porque no está durmiendo en paz. Parte de lo que me dice Sayacos. Esto debemos de verlo como que es algo que no es que sea de ahorita, sino que viene de mucho tiempo atrás. Lo he dicho, desde mucho tiempo atrás, las negociaciones que se hacen en el MISIBI, las negociaciones que se hacen de compras de medicina, las negociaciones que se hacen de compras de insumos, de computadoras, de lo que se le ocurra que compran en el gobierno. Muchas de esas negociaciones llevan incluidas comisiones, le dicen así entre comillas, pero que básicamente es corrupción, y eso es lo que se debe de perseguir. ¿Por qué es que no alcanza el dinero para muchas cosas? No es porque no haya dinero, no es porque no paguemos dinero, no es porque los tributarios no paguemos impuestos, es porque la mayoría se lo roban. Yo me recuerdo muy bien cuando Roxana Valdetti estaba en la llanura, estaba en el Congreso. Ella decía que era como el 30% del presupuesto lo que se perdía en corrupción, y es una de las pocas verdades que ha dicho en su vida, creo yo. Pero en efecto, por ahí ha de andar, si es que no más, el tema de la corrupción, porque si ya se empiezan a sumar las comisiones en todas las obras públicas, lo que se roban en la mayor parte de obras, luego la parte, hay que también contabilizar lo que está empezando a salir ahora con relación a las plazas para fantasmas. Ya si uno va sumando, resulta que en efecto bien podrían ser un 30% del presupuesto el que se roban entre toda la gente, ¿verdad? Porque están así desde los funcionarios altos hasta los que probablemente simplemente lo que se roban es precisamente el sueldo de la plaza fantasma, ¿verdad? Pero todo eso es corrupción y todo eso se debe de perseguir. Mientras no se persigan esos casos, mientras no se persigan en donde se roban realmente el dinero de los tributarios, seguirá existiendo la corrupción a los mismos niveles, y tal vez ahorita algunas negociaciones ya las hacen así con un poco más de preocupación de que los vayan a cachar, pero les garantizo que sigue la corrupción vivita y coleando en muchas de las contrataciones que se hacen en el gobierno con nuestros fondos. A mí realmente lo que me preocupa de todo esto es, miren, estamos llegando a medio año de 2016 y salta esto. ¿A qué llegó Alejandro Maldonado entonces a la presidencia de la República? Se supone que Alejandro Maldonado tenía que empezar a revisar, destapar. Pasó ese gobierno, esto sin ni pena ni gloria, porque esta empresa dice que hasta el no sé cuánto de junio termina y se va. El pasado 5 de junio le notifican a la cartera de comunicaciones, nos enteramos de este desastre, de esta estafa. Pero uno dice, ¿y entonces aquí llegó el gobierno de Alejandro Maldonado? ¿Aquí llegó? Por cierto, nos corrigen y nos mandan una referencia que quizás la podemos colocar en un momento del diario digital, que la empresa a la cual se le relaciona a Alejandro Sinibaldi es AOAS, Compañía Limitada de Brasil, constructora, no directamente con la compañía Overdec o Overdach, como ellos le denominan. Estoy en la interacción a través de Twitter con contratos paralizados. J. Orozco nos dice, los contratos reportan lápices y hojas, ¿por qué no reportan obras inconclusas? Y los internos
que hacen coimas, es lo que nos dice J. Orozco. Ana María nos plantea, tramo de 4 caminos a Huehuetenango es 50% terracería, 50% cráteres. Wilson nos dice, desnudando estos contratos paralizados, vemos lo que el expresidente Otto Pérez Molina hizo, lo hemos podido ver, pero ¿qué más habrá? Ese es un buen tema. ¿Qué más habrá? Sabrá Dios. Pues repito que hay que investigar y que no se está investigando toda la contratación dentro del gobierno, porque ahí es donde está la gran mayoría del presupuesto se gasta en el Ejecutivo y en las municipalidades, que es donde se ejecuta la... A decir del Contralor, mañana tendré investigaciones para más de 150 municipalidades. Pero a ya... decir del Contralor. Ahí sí que he dicho popularmente, pía tarde el Contralor, pía muy tarde. Sí, o sea, por eso ya no le quedaba otra, sino para... El término norteamericano ¿verdad? Too late, too short. Demasiado tarde y muy poco, ¿no? O sea, habría que entender que el Contralor no es un hombre desconocido dentro de esta función, no es la primera vez que ocupa ese puesto y por lo tanto su poder de reacción, entendería uno, es mucho más ágil que el de otras personas que podrían llegar a un tiempo a conocer el funcionamiento pleno de la institución y demás, al menos del diente al labio, ¿no? Y aún así vamos a ver si de esas 150 denuncias que existen de municipalidades, realmente... No, investigación, denuncias no sé, bueno, investigaciones. Investigaciones. Uno de los problemas grandes y serios que tenemos, que ha habido siempre con la Contraloría, es que la mayor parte de las auditorías y de las investigaciones que hacen, porque realmente no nos consta que las hagan, tienen que ver nada más con la papelería, ¿verdad? O sea, bueno, aquí hay un contrato que dice que tenían que se les tenía que pagar, qué sé yo, 100 millones de quetzales y que tenían que hacer una carretera, ahí está la carretera y se pagó y ahí están todos los cheques, entonces todo nítido, ¿verdad? Pero nunca se ponen a revisar si resulta que la carretera debió haber costado 50 millones y no 100 millones de quetzales, o si resulta que ese tramo ya se había hecho ya se había pagado una vez y resulta que ahora lo hicieron por segunda vez, como o si técnicamente bueno, yo no soy ingeniero civil, por supuesto, pero si técnicamente esa carretera cumple con los estándares para la cantidad de tráfico que iba a pasar, el peso de los camiones. Bueno, esa parte específica tal vez no sería responsabilidad de la Contraloría, pero sí creo que sí es responsabilidad de la Contraloría, que resulta que tenían que construir una carretera que tenía que tener, qué sé yo, 20 centímetros de grosor la capa y resulta que solo le pusieron 10, ¿verdad? Pero por eso te digo, yo creo que debería ser un trabajo interinstitucional en conjunto para sacar costos, ver, bueno, esto lleva, no sé, 3 capas, yo no sé de esto, pues, pero 3 capas de pavimento, qué sé yo, peso, longitud, para ver si eso casa con los precios. O sea, es que es un desorden totalmente, ¿no? A ver, lo que se paga en supervisión de obras en Guatemala no es poco, ¿eh? O sea, no es poco, llega incluso al 35% del valor total de la obra en supervisión. Y que esa es otra parte que creo que también supervisión, Lico, o sea, también se debe de investigar, porque precisamente bueno, resulta que se le está pagando el 20-25% por la supervisión y al final resulta que hay un círculo allí. Sí, no pusieron el material que se tenía que poner, no pusieron la cantidad de material que se tenía que poner y sin embargo la supervisión está todo nítido y todo aprobado, ¿no? Total, o sea, ahí lo que es un círculo, o sea, por momentos superviso y por momentos construyo, soy juez y parte. Entonces me entro en esta dinámica de, en este momento yo te estoy supervisando a vos y en otro momento vos me supervisas a mí. O sea, ahí hay un aspecto realmente perverso. Y como le digo, no es poco el valor de la supervisión de la obra. Que creo que durante el gobierno, por ejemplo, de Álvaro Colón fue terrible. Las carreteras en este país duraban 1 año. O sea, cuando los puentes se caen cada invierno. No, pero a ver, es que en ese periodo particular fue terrible, o sea, terrible. Usted veía carreteras nuevas que tenían no zanjas, o sea, pero eran fallas teutónicas, ¿entiendes? Una cosa terrible que durante el resto de periodos ha sido una cosa, a ver, no es por decir nada, pero yo creo que las últimas grandes obras de construcción de obra gris como tal, vendrán del tiempo de Álvaro Arzú, pues. Que hay que decirlo vendrán también. del tiempo de Álvaro Arzú. La recta
de Puerto Quetzal es un desastre esa carretera. O sea, esa carretera debería ser de primer nivel. Ese es del tiempo de Arzú, tal como usted dice. Seguro. Es un desastre esa carretera. A ver, la carretera de Chimaltenango a Tecpan la han hecho durante los últimos 25 años. La reinauguran, Por Dios, yo no he visto cuándo la han tenido terminada de los últimos 25 años. O sea, he pasado por ella comúnmente desde que era adolescente, de verdad. Nunca la he visto en pleno funcionamiento. Vamos a las redes, estamos en nuestra aplicación de Twitter con nuestra etiqueta de esta noche, contratos paralizados. Nos dice Dalín: la carretera de El Salvador, desde la aldea Las Cabezas hasta llegar a la frontera, está imposible que hagan algo. Álvaro nos plantea: el Estado debe de demandar y demandar, no queda de otra. Mario: son 385 millones de dólares, ¿cuánto repartieron y ahora quién más no le alcanzó? Uf, qué hediondo está esto, nos dice el doctor Hernández. Hemos fallado en la exigencia de rendición de cuentas. De ahora en adelante debemos de fiscalizar e involucrarnos más. J. Los contralores, ya lo leíamos hace un momento, estoy también en nuestra aplicación de WhatsApp. Vamos a ella y nos dicen a través de... juzguen ustedes este puente que lo valoraron en 485,000 quetzales en la aldea Varías, Cuilapa, Santa Rosa, y solo pusieron una plataforma de camión y la verdad no hubo autoridad, mucho menos la Contraloría. O sea, no sé. A ver, si eso cuesta 485,000 quetzales, está duro, ¿eh? Está duro el asunto. No hay presupuesto para los funcionarios con vehículos y comitivas de seguridad a manos llenas. Tramo de la ruta nacional 7E del Polo Chique en Alta Verapaz, 4 veces inaugurada y cobrada. Tocura y Catajira son las empresas que dejaron inconclusa la obra. Nos lo pusieron varias veces. Se asustarían de ver el listado geográfico, la cantidad de obras que aparecen hechas y que no aparecen en la realidad, ¿no? Y lo peor no es eso. Lo peor es de que aparecen en la lista geográfica de obras un año y se ejecuta el presupuesto, pero no está la obra. Aparece en el siguiente presupuesto y otra vez se vuelven a gastar el dinero y resulta que no está la obra. Y hay muchas que las han estado 3, 4 años en el presupuesto, o sea, pero que lo es supuestamente ejecutado y resulta que tal vez en la última tal vez lo hicieron. Y lo más triste de todo esto, porque de verdad, aterrizándolo esto, al final a quien le sirve la carretera es al vecino, al poblador. ¿Cuánta gente no se habrá muerto porque no hay un camino en buen estado en el que pueda llegar una ambulancia? ¿Cuánta gente ha dejado de sacar un producto, comercializar? Miren, ese tramo que estamos hablando ahorita, ese tramo, o sea, pasa por las regiones en donde más comercio se mueve. Hablamos del sur de México, hablamos frontera Guatemala, El Salvador. Es que de verdad estamos hablando de un tramo que cuánta gente en esas localidades se puede haber beneficiado de una buena carretera. O sea, es que ese es también el drama que hay que empatarlo con la falta de oportunidades, con la gente que se muere porque una ambulancia no llega. El costo, todo eso. El costo de oportunidad de ese acto corrupto. Y creo que en este espacio hemos sido hartamente críticos y hartamente insistentes a lo largo de los ya casi 3 años que tenemos de tener este espacio de las 10 p.m. De que efectivamente, en buena medida, la corrupción ha sido el pilar fundamental de nuestro subdesarrollo. Nos ha carcomido, nos ha quitado oportunidades, nos ha quitado la oportunidad de efectivamente soñar con emprender nuestro propio desarrollo, que no necesitaríamos de nadie más si efectivamente entendiésemos que la corrupción nos mata en salud, nos mata en educación, nos mata en infraestructura, nos mata en seguridad, nos mata de múltiples formas. Durante mucho tiempo en este país no entendimos el tema de la corrupción, de verdad no lo entendimos. De manera histórica, los estudios de opinión pública le marcan que el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la violencia, fue el tema prioritario para los guatemaltecos durante más de 10 años consecutivos. No se lo estoy diciendo yo, o sea, hay documentos donde usted puede verificar todo el proceso y cómo mantenían el tema de la seguridad de manera constante para que fuera en la mente del guatemalteco el único tema que estuviera presente. Nunca tomamos en cuenta la corrupción.
en algún momento el ciudadano hasta la aplaudía. A ver, le decía, ¿sabe qué? Que roben, pero que hagan algo. Sí. Es un término muy guatemalteco. Hoy nos damos cuenta que ese dinero que nos roba también nos mata. También nos quita oportunidades, también nos quita salud, también nos quita educación, nos mata. Por lo tanto, nosotros tenemos que generar el cambio para poder salir adelante rompiendo esas estructuras que a lo largo del tiempo pues han beneficiado a algunos que parece que hoy pues tienen abandonada la casa en la antigua, en el puerto. ¿De qué les sirve, no? No sé de qué pueda servir la lancha de los 2 millones de quetzales, va a ser un cayuco, ¿me entiendes? Vamos a la pausa, quédense con nosotros, estamos a las 10 p.m. Gracias, Carlos. Tenemos una cantidad enorme de mensajes de gente que nos reporta, que nos manda fotografías, que nos manda denuncias de algunos tramos carreteros que están en un mal estado. Es un tema que realmente le afecta mucho al ciudadano. Lo cerramos, licenciado Jacobs. Sí, lo que al final nosotros tenemos que ver es de que, como ya lo mencionamos aquí, la corrupción nos afecta a todos. Y en efecto, uno de los principales problemas que hemos tenido los guatemaltecos en las últimas décadas es precisamente el tema de la corrupción. Los políticos siempre se quejan de que no hay dinero, pero realmente lo cierto es de que sí hay dinero. O sea, los guatemaltecos tributamos más de 50,000 millones de quetzales anuales. El problema es de que buena parte de eso, como ya hemos visto, se lo roban y entonces no tenemos los servicios que uno quisiera tener, por ejemplo, de carreteras, precisamente porque el dinero simplemente se lo han robado y resulta que no alcanza, y después resulta que una carretera que tenía que costar 380 millones de dólares, si siguen a ese ritmo va a salir en 860 millones de dólares, ¿verdad? ¿Y quién tiene que pagar la diferencia? Bueno, todos los 860 millones de dólares, nosotros los guatemaltecos. Por una carretera que ojalá te quede bien. Rick, sí, yo quisiera decir que los guatemaltecos tenemos que estar con una lupa de este tamaño, así, una lupa de este tamaño encima de la Procuradora General de la Nación y del Contralor General de Cuentas. Es el encargado del Contralor de fiscalizar cada centavo que usted tributa en su buena ejecución y utilización por parte de las diferentes entidades del Estado. Y la Procuradora General de la Nación es la que tiene que velar por los intereses de que todos los contratos que se firmen entre el Estado de Guatemala y estas organizaciones, bancos y todo eso, no se estén vulnerando los derechos de los guatemaltecos. Porque al final nosotros, tal como lo dijo Jorge, paramos pagando todo esto. Y una más, hay que estar también con una lupa de este tamaño encima del Congreso de la República. Este caso que hoy nos ocupa se aprobó a través de préstamos cuando el Partido Patriota tenía el control junto con la bancada líder de ese Congreso. Así que mucho ojo cuando hablen de aprobar préstamos para ejecución de no sé qué proyecto, porque ahí están los resultados.